a tus derechos. La UACH te invita a mantener un buen trato en los entornos digitales. Si algo no te parece bien o te sientes incómodo o incómoda con alguna situación, por favor, convérsalo. Tenemos que aceptar que las personas tienen derecho a pensar distinto en lo personal, en lo político, en lo religioso o en cualquier tema. Te invitamos a ser tolerante. Buen trato en entornos digitales. El respeto virtual dignifica nuestro actuar. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UACH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio UACH de la Universidad Austral de Chile, Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Hola a todos, muy bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos un nuevo programa de Acobal de los Ríos por un consumo responsable por Radio Universidad Austral de Chile, la 90.1 FM. Saludamos a quienes nos ven y nos escuchan. Recordar que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, y también pueden visitar nuestra página web www.acobaldelosrios.cl, donde podrán revisar distintos tipos de información relacionada con los derechos del consumidor. El programa del día de hoy tiene como tema la crisis sanitaria y los empleados públicos. Estamos logrando la conexión con Nancy Silva, presidenta regional de la ANEF, pero por lo pronto tenemos, como siempre, nuestro panelista estable, Eduardo Ramírez, vicepresidente de la asociación. Bienvenido, Eduardo. Hola Luis, buenas tardes, y buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Así es, estamos entonces en vivo, una jornada bastante noticiosa, el retiro de la decisión del Tribunal Constitucional. Recordemos entonces que el Pleno del Tribunal Constitucional decidió no acoger a trámite el requerimiento presentado por el gobierno para intentar detener el proyecto de reforma que permitía un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, que fue aprobado por amplia mayoría con diputados y senadores oficialistas en el Congreso. Una mayoría de 7 ministros del Pleno se inclinó por desechar la presentación realizada por el Ejecutivo, marcando una diferencia con lo ocurrido en el segundo retiro del 10%, donde la votación se dividió de forma estrecha en favor de la moneda. Recordemos que fue 5-5 y finalmente el voto de la presidenta en estos casos vale doble. Entonces ella reafirmó su postura anterior y por eso fue rechazado. Pero esta vez fue una derrota bien estruendosa la que tuvo el presidente Sebastián Piñera en el Tribunal Constitucional. Y después todos estaban esperando qué es lo que iba a hacer, si iba a rechazar, si iba a presentar algún tipo de veto, o si iba a promulgar la ley. Y finalmente el presidente Sebastián Piñera anunció que el retiro del de este tercer retiro lo iba finalmente a tramitar y que lo iba aceptaba la decisión del TC y por lo tanto iba a promulgarla. De hecho ya está en Contraloría, entonces se está iniciando este proceso bastante rápido. Ya la AFP
era que no, dicen que van a ser diligentes en la entrega de los recursos que son de los trabajadores, era que no, o sea, es lo mínimo que se puede esperar por parte de ellos. Bueno, el gobierno también insiste en poder presentar un nuevo proyecto en los cuales quiere introducir este beneficio de 200.000 pesos para los cotizantes que, producto de los retiros anteriores, no tienen saldos en sus cuentas de capitalización individual, así que va a insistir con eso y me imagino con otras instancias de ayuda o como lo está haciendo hasta este momento. Pero en lo concreto, la situación es una derrota política, incluso dicen que el presidente está solo y finalmente van a ser unos meses bastante complejos para su administración porque ni siquiera sus partidarios, sus diputados y senadores están en sintonía con ellos. Y eso es preocupante para la administración del gobierno porque finalmente quienes se quedan ahí finalmente son los que tienen una postura más bien radical y puede significar situaciones bien complejas. O también lo otro puede ser un desgobierno que incluso pueda ser una excusa para invalidar todo el proceso que viene más adelante con la Constitución. ¿Quién sabe? Eduardo Ramírez, ¿cuál es tu impresión de este tema que obviamente como Asociación de Consumidores no podemos no mencionar y comentar? Eduardo. Sí, bueno, creo que ya la semana pasada anticipábamos el hecho de que más allá de esa declaración de que hay una ley que respetar, hay una constitución que cuidar o hay una constitución que respetar, hay un mandato constitucional que me obliga a presentar este requerimiento frente al Tribunal Constitucional, etcétera. Todo esto se mueve y se resuelve políticamente. No fueron consideraciones de orden político en definitiva los que primaron para que el Tribunal Constitucional fallara de esta manera. De hecho, por consideraciones políticas nunca debió de haberse presentado este requerimiento, pero tenemos un presidente que seguramente cuenta con asesores, aparte de la roulette, por supuesto. Debe tener un grupo de gentes que le pagan para darle buenos consejos y seguramente doy un voto de confianza, creo que esa gente le debe dar buenos consejos, pero no escucha. No escucha, tosudo en su afán, digamos, de que prime sus propias consideraciones, sus propios criterios y sus propios intereses, los de él y de los de la camarilla de otros grandes empresarios que está defendiendo y que está resguardando. Y bueno, insiste en llevar este requerimiento al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falla políticamente, evaluando el tema políticamente, más que en función del apego a la Constitución, a la ley. Eso es una cosa que no es una descalificación de mi parte, se extrae claramente de las cuñas que colocaron los propios magistrados o los propios integrantes del tribunal antes de ingresar a la sala, digamos, ¿no? Así es que aumenta esta debacle de Piñera, de su gobierno, y bueno, con las consecuencias que significa para la gente, con las consecuencias que significa para todos nosotros en términos de aumentar la sensación de incertidumbre, de angustia, de estrés, porque prolonga la espera, una cosa que debió de haber resuelto desde el momento en que el Congreso, quieras que no, democráticamente resolvió que el tercer retiro iba, da largas, ¿no es cierto? Tira un salvavidas, que resultó ser salvavidas de plomo, por cierto, tira un salvavidas a las AFP o al sistema de AFP con su requerimiento al Tribunal Constitucional y no hace más que prolongar, repito, la sensación de inseguridad, de estrés, de angustia de la población que requiere ese tercer retiro, que lo necesita para la sobrevida, que lo necesita para poder cumplir con sus compromisos, con casas comerciales, que lo necesita para el consumo interno en definitiva. Ahora, en el intertanto coloca esta idea de proyecto, coloca esta idea de retrucar, ¿no es cierto?, con un proyecto de tercer retiro propio,
que por poco se transforma en el proyecto del cuarto retiro, y viene con una letra chica que consiste en una maniobra para inyectarle recursos a la AFP. Por ejemplo, este tema del bono de 200.000 pesos para las cuentas individuales que ya habían quedado vaciadas. ¿No era más simple, no es más adecuado, más oportuno llegar y entregarle ese dinero a los propios afectados, depositándolo en sus cuentas de ahorro, en sus cuentas RU, cuentas Vista, chequera electrónica, lo que fuera? No, había que pasarle la plata, y insiste en eso, por cierto, ¿no? Pero no, había que pasarle la plata a la AFP para que siguieran ellos en el negocio y no nos olvidemos que la AFP administra un dinero que en definitiva llega de una u otra manera, principalmente un dinero de plata fresca que mes a mes llega a las grandes riquezas de nuestro país. Ahora va a transformar en ley ese otro apéndice que traía su proyecto de tercer retiro y bueno, lo que el paso decidido que no se da en definitiva es reforma a las pensiones, reforma al sistema de pensiones, que tengamos un sistema de pensiones en propiedad en Chile, reforma tributaria, y bueno, medidas de emergencia que sean permanentes, como el ingreso, ¿cómo es que se llama esta figura? Perdón, el ingreso básico universal, que esta pandemia muestra y demuestra que necesitamos que ese tipo de recursos, que ese tipo de herramientas sean permanentes para situaciones de emergencia, ¿no?, en nuestro país. Porque esta nueva realidad en la que estamos viviendo es un aprendizaje, una escuela para el futuro. O sea, esta pandemia va a pasar, pero el mundo es mundo y nos enseña, y la vida nos está enseñando, va a venir otra. Y van a venir otras, y vamos a tener que convivir y vamos a tener que afrontar otras, de otra naturaleza, en otro momento, en otro escenario, pero esta situación de incertidumbre respecto de las condiciones que nos impone la naturaleza, producto de nuestro propio accionar sobre ella, van a continuar ocurriendo en mayor o menor medida en las próximas décadas. Muchas gracias, Eduardo, y aprovechamos de saludar, se ha conectado Nancy Silva, presidenta regional de la ANEF. Muy bienvenida, Nancy, a Cobal de los Ríos por un consumo responsable, programa que tenemos gracias al espacio que abre la radio de la Universidad Austral de Chile. Bienvenida, Nancy. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar nuevamente acá en la radio y con ustedes, así que muchas gracias. Reitero las gracias por la invitación. Sí, estaba escuchando atentamente a Eduardo. Sí, estábamos comentando el retiro del 10% y obviamente queremos saber cuál es tu opinión con toda esta situación, la decisión del TC, después el presidente ahí tomando la decisión de promulgar, en fin, un análisis ahí sobre eso. Bueno, mira, concuerdo con muchas de las cosas que habla Eduardo, pero fíjate de que yo creo que también hay una presión de la calle. Una presión de la ciudadanía. Y yo creo de que aquí, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional en ese sentido fue bastante visionario en rechazar esta postura del gobierno de Piñera, en el sentido de que si había una contraparte o una negativa hacia la ciudadanía del Tribunal Constitucional, la calle iba a responder. Aquí de verdad las necesidades de la gente, la necesidad de la ciudadanía, la necesidad de aquellos que están pasando hambre, iba a ser mucho más fuerte que el tema de tenerte en cuarentena, encerrado entre cuatro paredes y sin poder salir a la calle. Yo creo que aquí iba a ser una estampilla de un nuevo escenario de lo que vivimos o lo que fuimos partícipes del 18 de octubre. Así que yo creo de que ellos fueron bastante visionarios en el sentido de que la necesidad de la gente es primordial en este momento. Y de verdad de que a mí no me llama para nada la atención el actuar, la soberbia de Piñera, porque no puede haber más soberbia que en querer instalar un tercer retiro bajo sus condiciones, pero sin dejar atrás o sin dejar con los beneficios a sus amigos empresarios. Ese es un tema súper puntual, porque, perdónenme, pero
el bono de 200.000 pesos que iba a ser entregado era plata fresca para las AFP, en donde cuántas de las personas, porque todos estos bonos tienen letras chicas, cuántos de verdad de los 3.000 y tanto, de los 3 millones y tantos que hoy día están con 0 pesos dentro de sus fondos de pensiones, ahorro obligado o forzoso, ¿cuántos de esos no iban a calificar para los 200.000 pesos? Porque no sabíamos cómo venía el proyecto, no sabíamos cuál era la letra chica, y lamentablemente él es el rey de la letra chica. Aquí todos los proyectos, todos, no hay ningún proyecto que no tenga letra chica de los proyectos que se han presentado. Vale decir, el bono de clase media, el bono post pandemia, el otro bono de no sé cuánto, pero en fin, todos los bonos. La mayoría de la gente no califica. ¿Quiénes son los que realmente califican para el bono de 500.000 pesos? Tú postulas a los 500.000 pesos y al final te sale un resultado de 100. Y no entiendes de qué, cómo. Ahora, si tú quedaste sin trabajo el segundo semestre del 2020, si no tienes ingresos, no tienes poder adquisitivo, desde julio del 2020 en adelante, no calificas. Porque la comparación que tienes que hacer es del segundo semestre del 2019 y el primer semestre del 2020. Entonces hay un montón de gente, porque si somos claros y vemos la situación del país, hasta junio del año pasado, del 2020, la situación no era tan caótica como hoy en día. Sí, obviamente. Claro. Sí, no, si pasa eso, Nancy. Hoy día el poder adquisitivo de la mayoría de la gente se ha visto mermado, pero en forma considerable, así, no solamente porque estén cerradas las cosas. Ahora tú vas al supermercado, vas a cualquier parte y cómo han subido los precios, cómo ha subido el combustible, cómo ha subido el gas. Entonces hay un montón de cosas de que no se ven y que se van tapando. Ahora, ¿cuánto? Nosotros en el caso de los funcionarios públicos, que si bien es cierto, no hemos tenido mermas dentro de nuestras remuneraciones propiamente tal. ¿Por qué digo propiamente tal? Porque el sueldo del funcionario público es prácticamente fijo durante todo el año, más el bono, si es que ganaste el bono de modernización y los CDC, porque si ganaste el 50%, ya no tienes bono del 100%. Entonces no es una cantidad de que uno pueda decir que sí, efectivamente cada 3 meses te va a llegar el bono. Ya. Pero la cantidad de gente que ha perdido los viáticos, que ha perdido las horas extraordinarias, y más aún, la gente de que en este momento el funcionario público que tenía a su familia, su mujer, sus hijos, o no tenía hijos, o no tenía mujer, o vivía solo, pero hoy día se ha tenido que hacer cargo de 1 o 2 familias más por el hecho de la cesantía. Yo creo que aquí el tema de los índices de cesantía no son los reales, es mucho más, y sobre todo en esta región. Así es. Hoy día, gracias. ¿Por qué? Disculpa, pero ¿por qué Falabella Sabe el lunes pasado llama a su gente, el lunes de la semana pasada, llama a su gente para que empiece a hacer trabajo dentro de la tienda, si todavía no sabíamos si íbamos a salir de cuarentena o no? Entonces, ¿cuáles son las medidas de verdad que hay dentro de todo este gobierno? ¿Cómo se llevan las cosas? Eso. Así es. Muchas gracias, Nancy, por comentar también este tema. Y bueno, queremos abordar también el tema de cómo la crisis sanitaria, la pandemia, ha repercutido en los empleados públicos, pero la situación en torno a los derechos económicos, sociales y culturales siguen presentes. Y hoy, hace pocos instantes, la Fiscalía Nacional Económica confirma una posible colusión en el mercado del gas licuado
durante la Comisión de Economía. Estamos hablando del gas licuado, estamos hablando de que en pandemia se vio mucha gente forzada a quedarse en casa, a cocinar más, obviamente porque por las canastas de alimentos que entrega el gobierno no viene con un balón de gas. Entonces, evidentemente, tiene que cocinarse más, hay que estar más en la casa si tiene estufa a gas. Y esta noticia genera aún más indignación y rabia, porque es de esperar que cuál es la razón. Y la Fiscalía Nacional Económica ve una posible colusión, no ve que sean situaciones del mercado internacional, en fin, o situaciones que uno pudiera decir, no, efectivamente no es algo que está pasando solamente por razones de mercado, no, simplemente una colusión, es un robo hacia las y los consumidores. Mira, el dato es que el consumo de gas en los hogares representa un porcentaje relevante en el presupuesto mensual, esto dice la nota. Este llega al 19% del monto destinado a servicios básicos en el caso del gas en balones y un 13% en el gas natural de cañería. Esto, obviamente, tal vez pensando en Santiago, pero el gas, por lo menos en Valdivia, todo es gas de balón o de instalaciones mucho más grandes. Entonces, es una situación bien compleja, así que brevemente comentario al respecto de esto que salió hace muy pocos instantes y que genera más indignación en la gente esta noticia, porque estamos hablando de insumos básicos, servicios básicos que son elementales para un buen vivir, o sea, rabia, solamente rabia es lo que da. Bueno. Nancy y después Eduardo. Gracias. Bueno, ahí tú te das cuenta por qué cuando hay convenios con las empresas de gas, que hay muchos servicios públicos, la municipalidad, el servicio de salud, oye, nos descuenta, suponte, el balón de 45 kilos está casi en 70.000 pesos. Y nosotros estamos pagando 42.000 pesos. Y ya hay otros servicios que pagan mucho menos, que pagan como 35, 38.000 pesos y menos. O sea, el 50% casi. Entonces, si están ganando con eso, imagínate cuánto es lo que realmente es el costo de eso. En el caso del cilindro de 15, que cuesta, hoy día creo que cuesta como 23.000 pesos, 24.000 pesos, uno de 15. Y que tú estés pagando por el convenio que tiene 12.000 pesos, te está diciendo claramente cómo inflan los precios. Y aquí no es solamente el convenio que tiene un servicio o el que tiene el otro, porque todos los valores son más o menos similares, varían entre 1.000 pesos, 500 pesos y no más que eso. Entonces aquí de verdad que hay una colusión de las empresas de distribuidoras de gas. No cabe la menor duda. ¿Eduardo? Sí. Oye, nos deja de ser una sorpresa amarga de que pese a todo lo que ya vimos y vivimos, con la colusión de los pollos, con la colusión de las farmacias, con la colusión del papel tisú, la gran industria persiste en esta práctica, persiste. O sea, hay una sensación, yo creo, de parte de ellos, de los ejecutivos, de los dueños de estas empresas, hay una sensación de impunidad, o sea, más que una sensación, una cierta seguridad de impunidad, de que se puede hacer, porque no va a pasar mucho, no va a pasar nada. Y lucrar en estas condiciones en base a la necesidad, a las carencias de la población. Es interesante el dato que plantea Nancy, es cierto, estoy al tanto de él, efectivamente. Los descuentos, sí, eso que dice Nancy, ahora no había hecho el cruce, pero Nancy tiene toda la razón del mundo, en efecto, sí. Los funcionarios públicos pueden acceder a estos bonos, que se les descuentan, por supuesto, que los pagan, ¿no? Que les cuesten, pero a un precio mucho más conveniente que aquel que está el precio de lista en el distribuidor de la esquina o del barrio, digamos, o del camión cuando tú lo llamas cuando uno lo llama a su casa, digamos, ¿no?
A esto yo agregaría como relacionado, bueno, como parte de la crisis en la que estamos, que me llamó muchísimo la atención, precisamente porque como estamos en la crianza, somos padres también, el hecho de que antes de ayer el INTA planteaba que se estaban presentando nuevamente en nuestro país focos de desnutrición, a partir de la crisis económica que estamos viviendo en nuestro país. La desnutrición era un tema que estaba erradicado en nuestro país, al contrario, nosotros mismos como asociaciones de consumidores veníamos trabajando el consumo responsable para contribuir a reducir los índices de sobrepeso en la población, porque no estábamos desnutridos, estábamos malnutridos. Entonces, pero no, ahora en esta situación de pandemia se presenta nuevamente este problema, esta flagelo en realidad hacia la población y sobre todo los más pequeños, ¿no? Que es el foco de desnutrición. Es así de grave, en definitiva, así de profunda es la crisis en la que estamos. Así es, Eduardo. Una situación bien compleja la que está ocurriendo respecto a estos focos de desnutrición, y por otro lado la situación en torno a la obesidad, que es un factor inverso distinto, pero también tiene que ver con no solamente con el acceso, sino la calidad de los alimentos que se consuman. Entonces es un tema ahí bien preocupante, pero lo que genera la noticia es los focos de desnutrición en familias vulnerables en Chile, situación que el INTA dice que no se registraban hace 2 décadas. Bueno, es bien interesante también la situación en torno, o sea, interesante también lo que dice el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, en esta asistencia que él tuvo a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas. Él agregó que en esta reunión que existen razones para estimar que la competencia no está funcionando en forma adecuada en el mercado del gas en Chile. El motivo es un estudio de mercado que comprende toda la industria del gas, desde su producción o importación hasta su venta al consumidor final. El fiscal dice que hay 2 factores principales para iniciar este estudio. El primero de ellos es que la asimetría regulatoria del gas respecto a otros servicios básicos como la electricidad y el agua potable. Al parecer no primaría entonces que el mercado se regula solo y que finalmente los consumidores son los beneficiados, sino que al revés. Es mejor ponerse de acuerdo y cobrar lo más caro posible y tal. Ahí está la libertad de mercado. Para que algunos se hagan multimillonarios en base al esfuerzo de las y los trabajadores, que son los que producen la riqueza en este país. La riqueza no nace no se encuentra debajo de la tierra. Alguien tiene que producirla, alguien tiene que trabajar, y esos son las y los trabajadores que ponen sus manos o su trabajo intelectual para poder generar las distintas iniciativas que tienen. Aparte, aquí no hay un Bill Gates, aquí no hay un Tesla, no sé cuántos inventos que hay hoy día y que uno puede decir, bueno, inventaron cosas muy extraordinarias. Acá dueños de mineras, dueños de bosque, agroindustria, en fin, tampoco son una maravilla, unas lumbreras de la economía ni la producción. Entonces, que da rabia. Así que esperemos cómo se viene esta cosa. Obviamente nosotros como asociación vamos a estar pendientes de lo que ocurre con respecto a aquello. Es importante entonces centrarnos en lo que queríamos conversar con Nancy, cómo las y los empleados públicos, especialmente en la región de Los Ríos, han afrontado la actual pandemia. Sabemos que el inicio de la pandemia, como a todos, significó cambios muy bruscos, hubo cierre tanto de comercios como de servicios públicos, y de a poco se tuvo que ir, el servicio público tuvo que ir respondiendo a las demandas del Estado. El Estado tiene que seguir funcionando, y obviamente tuvo que seguir funcionando de acuerdo a, por lo primero que nada, preservando la integridad y la vida de los trabajadores, obviamente. Entonces, me recuerdo también que el año pasado había esta misma necesidad de volver rápido. La nueva normalidad también implicó la vuelta rápida de los funcionarios públicos a las horas habituales. Muy bien que los mismos funcionarios se hayan opuesto a eso, porque la estadística y la cantidad de muertos y el colapso de los servicios críticos de los hospitales da muestra de que efectivamente la normalidad nunca llegó y que esto era para largo. Entonces,
En fin, ¿qué mejor que nos cuenta aquello que Nancy Silva? Cuéntanos cuál es la visión, cómo han afrontado las y los empleados públicos esta crisis sanitaria. Nancy. Gracias. Mira, en realidad el año pasado, cuando pasamos de estar en nuestros hogares con trabajo remoto, de un momento a otro sacan a la región de Los Ríos y a la región de Aysén a transición, sin tener absolutamente ningún estudio, ningún parámetro, ninguna indicación que dijera de que por qué habían en estas dos regiones menos contagios que en el resto del país. No había absolutamente nada. Recuerda que incluso con la intención de que los trabajadores volvieran a los servicios públicos, a la atención normal, entre comillas, y lo mismo los estudiantes. Bueno, nosotros ejercimos una gran oposición al respecto, que incluso le dijimos al ministro en su momento de que no éramos conejillos, que no éramos ratones de laboratorio, que fue una frase que quedó ahí pegada, que incluso salió en la televisión, por la red, por todos lados, ahí, que no éramos ratones de laboratorio porque no había ninguna base científica para sacarnos. Sí. Eso fue una etapa que, en cierta forma, creo de que aquí las autoridades de los servicios, los jefes de servicios, reaccionaron y vieron que no era posible, más aún cuando ninguno de los servicios públicos de esta región cumple con los aforos y con las infraestructuras adecuadas para atender público y para tener a los funcionarios trabajando. Entonces, aquí de verdad que la crisis sanitaria ha sido muy evidente dentro de la región y de los servicios públicos, pero sin embargo, el funcionario público, ¿qué hizo? Las mujeres tomamos nuestra cartera, los hombres tomaron su chaqueta y nos fuimos tal cual para la casa y empezamos a trabajar de nuestros hogares, sin ninguna implementación que haya entregado el Estado, sino con nuestros propios herramientas, tecnología que teníamos en nuestros hogares, pero se nos sumó la necesidad de los niños de poder estar conectados al computador para poder tener sus clases virtuales, donde trabaja mamá, papá, hijo estudiando. De verdad que se hizo bastante difícil y eso no ha sido reconocido en ninguna parte a los funcionarios públicos. Aquí solamente se reconoce el trabajo, y que bien me parece, el trabajo que ha hecho la gente del servicio de salud. Y a los demás funcionarios no se les reconoció ninguna de las acciones que ha hecho. De verdad de que nosotros partimos de nuestras oficinas y nos echamos a la espalda del Estado y seguimos trabajando con él. Es una mochila bastante pesada porque mucha gente tuvo que comprar equipos tecnológicos, tuvo que... Las ventas de escritorio, ustedes no se imaginan cómo aumentaron las de las sillas y de escritorio. Los que tienen espacio para instalar un escritorio en su casa o los que tienen un espacio para instalar una silla, porque se necesitan espacio. Ustedes si me ven aquí, yo estoy en la mesa del comedor de mi casa. Yo no tengo un espacio aquí del trabajo, y cuando ya tengo mucho trabajo, mi hijo tiene que almorzar en su dormitorio. Así, y así como esa realidad, son muchas las otras, pero aquí el Estado nunca dejó de funcionar. Tuvimos que implementar cómo poder llegar al usuario con nuestros teléfonos, con nuestros equipos computacionales, con nuestras impresoras y con todo lo que nosotros teníamos a nuestro alcance. Bueno, en algunos servicios sí se abrió la posibilidad de que te trajeras tu computador y que te podías traer tu silla de trabajo, pero de verdad traerte un computador de un servicio, el espacio que te ocupa. Y las casas no están hechas como para tener un computador en la mesa del comedor, en el otro lado un notebook donde un niño está estudiando. La verdad es que ha sido bastante difícil, pero sin embargo hemos hecho el trabajo y el Estado ha seguido funcionando como tal. Muchas gracias, Nancy. Con el costo, todo lo que significa
de lo que significa consumos básicos, luz, agua, calefacción, que han sido internet, teléfono, todo han sido cargo del funcionario y no del Estado. El Estado se ha ahorrado cualquier plata con eso. Eduardo, ¿estás muteado? Sí, estoy muteado, perdón, sí. En efecto, tal como dice Nancy, el funcionario público ha hecho una labor importantísima de darle continuidad a los servicios públicos a costa de subsidiar la labor del Estado o subsidiar las funciones del Estado, colocando de su propio bolsillo y por lo tanto del bolsillo de su propia familia las horas disponibles de conexión de internet, de teléfono, de luz, de electricidad, de agua potable. Yo agregaría también que esto seguramente ha tenido un impacto importante en la salud mental de las personas también, ¿eh? Que no es menor, tal vez algo que se soslaya o que procuramos no abordar, pero es tema también, es tema toda vez que ocurre este escenario que nos graficaba súper bien Nancy. Según aumentan los índices de estrés, de ansiedad, de tensión, ¿por qué no decirlo? De depresión seguramente también. De hecho, revisábamos hoy en la tarde con algunos compañeros que los índices de consultas a plataformas especialmente habilitadas por el MinSal para consultas de salud pública se han disparado en los últimos meses en un 600%. En la población en general, digamos, ¿no? Y que esta situación de traslapar la vida laboral con la vida académica de los niños y de los jóvenes en edad escolar y con la dinámica propia del hogar, aumenta la incidencia de enfermedades mentales o por lo menos de algún grado de afección en la salud mental de la familia. Se pierde calidad de vida en las familias, ¿no? Por otro lado, nos comentaban ahí en la tarde colegas que trabajan en salud precisamente, de que producto de las necesidades de trazabilidad y de control del COVID-19, el personal que trabaja en salud mental tradicionalmente ha tenido que ser redestinado a estas otras labores que no son propias de la salud mental directamente, quiero decir, ¿no? Y que producto de la misma emergencia sanitaria se han visto castigados los recursos disponibles para la contratación por parte del Estado, para la contratación de psicólogos y psiquiatras. Hay ahí un tema importante que abordar y que está al debe, sin duda está pendiente, que es el de la salud mental, y sin duda el Estado en eso tiene una deuda importante con sus propios empleados públicos, porque precisamente para darle sostenibilidad, bien digo, es el concepto, a las labores del Estado necesita personas que estén felices, que tengan una sensibilidad, que tengan calidad de vida, ¿eh? Y una sensación de plenitud en las labores que están desarrollando. Y eso en este contexto de pandemia y de emergencia no está ocurriendo claramente. Eduardo Ramírez, vicepresidente de ACOBAL, comentando entonces y lo que nos mencionaba Nancy Silva con respecto a cómo las y los funcionarios públicos han afrontado el tema de la pandemia. A mí me deja bien el tema de los costos y los servicios básicos que han tenido que afrontar las y los funcionarios públicos para sostener, y también demuestran el compromiso que tienen con su trabajo y también con el servicio que le entregan a las y los ciudadanos. Entonces uno evidentemente puede ser crítico con respecto a, y debe ser en realidad también uno crítico, pero también tiene que ser, por otro lado, tiene que entender y tiene que saber diferenciar quiénes administran el Estado y quiénes trabajan dentro del aparato del Estado, porque muchas veces tienen que cumplir funciones que a veces no hay razones técnicas para aquello, sino por motivaciones políticas. Ya vemos la denuncia que hacen los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social con respecto al actual Ceremi, maltrato laboral, en fin, en Junji también,
hubo denuncias de aquello, de maltrato hacia los funcionarios, y todo derivado de razones finalmente políticas, porque es lo que prima en estos casos. Entonces son situaciones bien complejas. Pero a mí me genera también un tema, y yo quiero preguntarte, Nancy, si ha habido algún tipo de problemas para las y los funcionarios públicos por algún tipo de beneficio o ayuda que les llega a las familias de los funcionarios, porque yo recuerdo que el año pasado comentaba, yo soy de Santiago, entonces tengo muchos amigos de Santiago y algunos trabajan en el aparato público a nivel municipal, y que hubo muchos funcionarios que les lanzaban piedra a las casas, decían que se estaban robando, que se estaban quedando con las cajas, en fin, situaciones bien complejas. Estamos hablando de sectores populares de la capital, no estamos hablando de algún funcionario del escalafón profesional o que trabaje a nivel ministerial, estamos hablando en las mismas poblaciones. Entonces, ¿ha habido aquello acá en la región, Nancy? ¿Tú has tenido comentarios al respecto? Afortunadamente. No, o sea, el típico comentario que de repente aparece en las redes sociales en cuanto que te dicen que los funcionarios, la municipalidad está repartiendo cajas en ciertos sectores, que son más que abarcar la necesidad de la población, está haciendo publicidad política o propaganda política, entregándole una cajita, mire, esta se le envió su alcalde. No le envió al alcalde porque las platas son del Estado, es de todos los chilenos. Pero eso más que nada. Pero en sí bueno, y el tema puntual de la compra de cajas, cómo se hizo acá en la región de Los Ríos, en donde todavía hay un sumario abierto en la Intendencia por el tema de pagar una enormidad de plata por una caja que no costaba más de 20.000 pesos. Hoy día a lo mejor puede costar 25, 28.000 pesos, pero en su momento se pagó mucho más por esas cajas, se compró a una persona que el mismo día que estaba bajando las cajas, recién estaba ingresando dentro del Servicio de Puestos Internos el tema de ampliar el rubro comercial. Entonces ahí hay todo un tema y hay claramente cómo la autoridad, el representante del gobierno, en este caso el intendente, hicieron negocio. Ahora yo no sé si fue el propio intendente o fueron las personas que están a cargo de la licitación, pero quien es la autoridad dentro de la región es él, y por lo tanto le corresponde a él aclarar el tema. Pero yo sé que está abierto aún el sumario, que no se ha cerrado, no ha llegado todavía. Esperemos que antes que se vaya este gobierno aparezcan los responsables y no cuando después ya no tenga ninguna incidencia para poderlo perseguir en el sentido de las sanciones correspondientes. Pero eso en sí, y bueno, y de la municipalidad no creo que haya sido distinto. Y es de esperar de que había mucha queja, sí, de que las cajas no estaban llegando a la población que la necesitaba. Y sabes que yo también ahí me quiero detener un poquito en el tipo de la crisis económica. Aquí en nuestro país parece que vivimos en dos países, o en dos tipos de ciudadanos. Porque la realidad que vive, lo que te muestra la televisión, lo que habla la televisión, lo que habla la radio, no, porque la radio vive un tema mucho más abierto, más comunicativo con las personas. Pero lo que te muestran día a día la televisión es una realidad completamente distinta a lo que realmente está pasando a la gente. O sea, ayer decía, oye, se están abriendo nuevamente las ollas comunes. Las ollas comunes nunca han dejado de funcionar. Han seguido funcionando desde de octubre del 2019 y nunca han dejado de funcionar. Entonces, por eso digo, la crisis aquí, vivimos en dos países. Un país que vive en el lado de Vitacura, por esos lados, y el otro lado que vive en La Pintana, por generalizarlo en la metropolitana, que es donde más se nota. Ahora, si ustedes me dicen la crisis sanitaria, la pandemia, ¿dónde están los muertos? En primer lugar lo ocupa La Pintana.
y en último lugar están Las Condes y Vitacura. Entonces, ¿quién está colocando los muertos en esta pandemia? Es el pueblo, es la gente más necesitada, la que no alcanza ni siquiera a llegar al hospital o porque no la atienden en el hospital porque está tan colapsado y no tiene posibilidad de llegar a las clínicas privadas. Eso, ahí me quedo. No, muchas gracias la reflexión de Nancy Silva, presidenta de la ANEF, porque realmente es lo que el sentir de muchos actores sociales con respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia. Y me quedo también con cómo el Estado finalmente, estos funcionarios públicos que tienen que salir, en este caso, por ejemplo, los que hacen trazabilidad, por ejemplo, funcionarios municipales, ¿cuántos de esos funcionarios van a hacerle trazabilidad a afiliados de las ISAPRES? Y sabemos si las ISAPRES están pagando por ese servicio, porque finalmente la ISAPRES te cobra por todo, te cobra por las clínicas que son integración vertical, los mismos dueños contratan a expertos tributarios para poder hacer la pantomimia de que son dos empresas distintas, pero todos sabemos que finalmente son todos los mismos dueños. ¿No estarán pagando por ese servicio? Yo creo que no. Finalmente el Estado obviamente tiene que asumir eso y está bien que lo haga, pero ahí se da cuenta que finalmente las ISAPRES para esta pandemia no han servido absolutamente de nada y las clínicas algunas han tenido la patudez de estar cobrando, preocupadas que les paguen en medio de la pandemia, cuando deberían agradecer de que es el Estado el que le está salvando el negocio finalmente, porque si el país hubiese colapsado con muertos en la calle, ya no habría gobierno. Entonces, y la gestión también que se ha hecho al respecto a aquello tiene también que ver con el profesionalismo de los funcionarios, en este caso de la salud, y de todos, y también los funcionarios también que trabajan a nivel del Estado, porque hay una responsabilidad no con el gobierno, no con determinados actores, sino una necesidad de apoyo hacia la ciudadanía, hacia los pares, a la gente que está en la calle, porque finalmente el funcionario público, una vez que sale de su oficina, termina un ciudadano más que vive las mismas penurias. No, hay un tema ahí con respecto al tema de la estabilidad laboral, pero también hay pros y en contra. Hay funcionarios públicos que pueden perderlo todo de un día para otro y no tienen indemnización por años de servicio, por ejemplo. Entre comillas, también no pueden, no está legalizado el tema de la negociación o la huelga, que es un derecho que tienen todos los trabajadores. Los funcionarios públicos está prohibido, pero finalmente por los hechos, por la movilización, por la tradición, ejercen ese derecho, que es un derecho que tienen todos las y los trabajadores. En fin, estamos ya llegando al cierre de nuestro... Por los convenios de la OIT. Claro, muy bien. Sí, no me acordaba aquello, pero bueno, tú puedes corregirme nomás si es que no soy preciso en lo que comento. Generalmente no se olvida de la OIT. Y lo hemos comentado muchas veces también, Nancy, a través de la radio, años anteriores, con respecto al tema de los empleados públicos. El cierre entonces para este programa, damos el pase a Eduardo para que haga un comentario de cierre con respecto al tema de los funcionarios, de la crisis sanitaria, pero obviamente no podemos dejar de lado lo que pasó hoy día con la situación del rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento que hizo el gobierno. Eduardo. Sí, bueno, a propósito de lo último que tú mencionabas, Luis, no olvidar que hay un sector muy importante también de funcionarios públicos que trabajan con boletas de honorario, ¿no? O a través de su relación laboral con el Estado externalizada a través de operadores intermediarios, de consultoras o derechamente outsourcings. Hay ahí también una situación de precariedad laboral, de incertidumbre laboral importante, propiciada desde el propio Estado chileno. No, y también pasa, y quería hacer un comentario con respecto a eso, porque también pasa de que te hacen un contrato privado, boleta honorario, código laboral, pero el Estado finalmente que él decía, no, sabes que no me gusta por razones políticas, porque no creo que sea por razones técnicas, porque ya todos los... No. Mira, sabes, te sugiero este nombre. Este es un buen chico. Y está relacionado políticamente con quien finalmente tiene la decisión. Y eso pasa. Nancy, yo creo que lo sabe muy bien con este tema de las externalizaciones de estos negocios que hay de por medio. Eduardo, continúa. No, es que me acordé y no podía dejar de comentar. No, además, está bien, súper bien. Así es que también hay un
un reconocimiento a esa franja importante de trabajadores públicos y también desear pronto que se pueda corregir de una buena vez, ¿no es cierto?, que esta situación de diferencia, ¿no?, para poder integrar a estos trabajadores también al aparato del Estado. Una fecha importante la de hoy, ya lo comentamos al inicio, se aprueba el tercer retiro, o el Tribunal Constitucional rechaza la solicitud planteada por Piñera, se promulga, se decide promulgar, va a venir estas otras medidas con letras chicas, ¿no es cierto? El bono para las cuentas que están vaciadas, el aporte del 2% adicional para las cuentas individuales, también más platita fresca para la AFP, más platita fresca para las grandes riquezas de nuestro país. Ocurrió esta situación de la colusión del gas, o sea, se constata y va a ser noticia, es un tema que vamos a tener que continuar trabajando sobre él, discutiendo sobre él. Lo que me recuerda que tempranamente, cuando comenzó la crisis, yo recuerdo cuando todavía hacíamos el programa en los estudios de Radio Watch, planteábamos desde ese momento la necesidad de poder establecer una banda de precios, o sea, que el Estado pudiera intervenir en esta situación de emergencia por las prebendas que le entregaba la propia Constitución para poder establecer una banda de precios sobre una canasta familiar básica y sobre los servicios básicos. Cuestión que una garantía constitucional que este gobierno conscientemente, voluntariamente, políticamente se ha negado a tomar en sus manos. Así es que me quedo por ahí por ahora, habiendo todavía que quedado en el tintero, digamos, el aporte millonario que Piñera comprometió hoy día para Carabineros de Chile en el día de su aniversario, de 56.200 millones de pesos para modernizar a Carabineros. Y eso significa más vehículos, más infraestructura, más tecnología, más agenda de seguridad y más nada de reforma. Exactamente, y nada de reforma. Es la reforma que está pidiendo a gritos toda la ciudadanía y particularmente las víctimas de violación a los derechos humanos. Y presumo que más desfalco. Una presunción fundada a través de un libro de Weber que fue espiado por el ejército, el Paco Gate, y ahí un libro, lo pueden buscar, lo pueden comprar o lo pueden leer a través debe estar ya dando vuelta a través de las redes sociales, en internet lo pueden encontrar si es que no tienen dinero para comprarlo, y ahí está. Así que mi presunción fundada de que muchos de esos millones de pesos van a terminar en los bolsillos de algunos conectados generales bien patriotas. Nancy Silva. Sí, mira, yo creo que aquí también, ya tenemos un nuevo retiro del 10% de las personas que aún le quedan recursos dentro de su ahorro forzoso. Pero fíjate de que aquí la preocupación más grande es de que todos los que estamos aquí, ustedes también, vamos a terminar con pensiones asistenciales si seguimos en este sistema previsional nefasto. Yo creo que aquí la nueva Constitución tiene que hacerse cargo de un cambio radical en cuanto a las necesidades básicas que tiene el país, que son vivienda, trabajo, educación, previsión, salud, que son las primordiales. Y si no hay un cambio sustancial dentro de la Constitución, y por eso hay que hacer un llamado a la ciudadanía que hay que fijarse bien por quién vota. Por quién vota, por alcalde, por gobernador y por constituyente. Aquí nos da lo mismo votar por la figura bonita que votar por alguien que de verdad va a defender tus derechos. Tu voto es tu poder. Perdónenme, pero lo lamento, pero así lo siento. Y lo otro, de que también aquí hay una fecha importantísima, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador y Trabajadora, que tampoco podemos dejarlo pasar.
sabemos de que estamos en pandemia, que el fin de semana estamos en cuarentena, pero aún así, acá en la región de Los Ríos, y por la unidad de los trabajadores, ANEF y CUT, se han unido en un programa virtual, de tal forma de hacer homenajes a algunos trabajadores y a su vez también conmemorar como corresponde el Día del Trabajador. Si no podemos estar juntos, por lo menos vamos a estar dentro de la parte virtual. Así que todas y todos invitados, porque va a correr el link del Zoom por todas las redes sociales para que se pueda sumar a esta actividad, porque yo creo que aquí hay que empezar a mostrar unidad entre los trabajadores y trabajadoras. Aquí no importa si tú eres trabajadora honorario, si tú eres trabajador por licitación, porque también se da por licitación dentro de la administración pública, si eres trabajadora a contrata, que eres tan vulnerable en tus derechos como el honorario y el de licitación, porque llega el 30 de noviembre y te dice hasta el 31 de diciembre usted nomás tiene trabajo. Así que de verdad de que es más, cuando tú hablabas de los honorarios, hubo todo un trabajo que hizo la ANEF de tal forma de que los honorarios pasaran a la contrata. Y sí se empezó en 2014 a traspasar y que no había posibilidad de que se volvieran a contratar honorarios en esos cargos. O sea, era terminar con los honorarios. Pues, sin embargo, este gobierno ha llenado los servicios públicos nuevamente de honorarios. Así que eso es una denuncia que nosotros hemos estado haciendo hace bastante tiempo. Pero sí me quedo con el tema del 10% y con... Hay que seguir luchando. Tenemos la posibilidad de hacer cambios sustanciales dentro de la Constitución y, por supuesto, a cuidarse. Porque la pandemia no es un juego. Así es. Hay que cuidarse. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Eduardo. Los volveremos a reencontrar en un próximo capítulo de Acobal de los Ríos por un consumo responsable, a través de Radio Universidad Austral de Chile, la 90.1. Hasta pronto, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, Nancy. Un gusto. Chao, Eduardo. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch hemos presentado Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Todos los martes a las 20 horas en Radio Watch de la Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro. El foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral.